Un saludo para todas y todos los estudiantes del curso Principios de Administración de la Escuela de Ciencias de Administración y de la Cátedra de Administración de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy corresponde analizar y brindar los conceptos de la tutoría número 4, correspondiente a los temas control y procesos organizacionales claves. Les habla el Magister Jairo Solano Araya, quien les acompañará en la tutoría. Iniciaremos con el concepto de control. El control corresponde propiamente a cuatro de los elementos claves de un administrador y que tiene que desempeñar una persona administradora. Planear, organizar, dirigir y controlar. Control como uno de los elementos más importantes porque lo que busca básicamente es verificar que todo lo que se haya planeado está saliendo como nosotros lo planificamos. El proceso de supervisar, comparar, corregir las desviaciones importantes de acuerdo a los planes, eso es control. Como lo indicamos, el proceso administrativo corresponde a cuatro funciones básicas: planear, organizar, dirigir y controlar. Es un proceso secuencial y es un proceso cíclico. Es decir, primero planeamos, luego organizamos, después dirigimos y después controlamos. Si hay alguna desviación, se vuelve a planear, se organiza, se dirige y se controla. Es decir, son funciones presentes siempre dentro de la organización. El control tiene varias etapas. Dentro de ellas está primero estandarizar, es decir, establecer un parámetro. A partir de ahí, medir. ¿Qué medimos? Verificar si estamos dentro de ese parámetro. Comparamos el parámetro con el resultado del desempeño real, para después realizar correcciones específicas a cada una de las actividades. Estamos así enfocándonos en una etapa importante dentro de las funciones de la administración, es decir, el control lo que nos permite saber es si lo que planeamos realmente lo estamos logrando, con las medidas y con las metas establecidas desde un inicio para saber si logramos conseguir lo que queríamos. A nivel de control podemos establecer tres tipos de control: el control que se hace antes, el control que se hace durante y el control que se hace después. Es decir, el preventivo, el que establecemos antes de las actividades, buscando efectivamente lograr lo que queremos, pero estableciendo controles establecidos, valga la redundancia, en cada una de las actividades para efectos de saber que nosotros vamos a lograr lo que queremos en cada una de ellas. El control concurrente, que es una actividad o un control durante la actividad, durante el proceso administrativo y demás. Este control concurrente lo que busca básicamente es, durante las actividades, estar ejerciendo medidas que verifiquen que estamos cumpliendo lo que establecimos en el plan. Y el control de realimentación, que es el último de los controles. Muchas veces es el que sucede hasta después de que hemos visto las actividades que se han acaecido. Así las cosas, el control básicamente se ve antes, durante y después de cada una de las actividades que debemos llevar a cabo. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, o una analogía, es pensar cuando uno quiere bajar de peso. Probablemente para bajar de peso, para saber que tienes que cuidar tu peso, tienes primero que comer bien, eso es prevenir. Durante la comida tenemos que verificar que lo que estamos comiendo sea sano, eso es durante. Pero cuando ya nos vamos a pesar y vemos que nuestro peso no es el adecuado, probablemente ahí tenemos que hacer acciones correctivas. Es decir, ese es el de realimentación. Las actividades todas están sujetas a control siempre y cuando sean actividades medibles, como por ejemplo el peso, como por ejemplo la salud y demás. En la empresa o en la organización, el control también se establece durante cada una de esas actividades, antes, durante y después. Como elementos de control podemos encontrar diversas herramientas, por ejemplo los controles financieros, por ejemplo cuando establecemos el nivel de ventas, saber si hemos vendido lo suficiente o no, para lo cual ponemos una meta, por ejemplo un 10% de crecimiento. Si no lo logramos, probablemente no estemos alcanzando lo que hemos trazado y tenemos que modificar nuestros planes. Un control financiero normalmente son las razones financieras, saber si la rentabilidad es la que estábamos esperando, saber si los inventarios están rotando a la velocidad que deseamos, saber si el nivel de endeudamiento es muy alto. Son porcentajes establecidos para saber si se están cumpliendo de acuerdo a metas establecidas. Los controles de información.
la información que nosotros emitimos, también como la que hay en el mercado. Saber efectivamente si la información que nos está llegando a nuestras manos es la correcta. Saber si efectivamente la información que tenemos es real o no, de acuerdo a la información que genere cada una de las áreas de trabajo. También tenemos otro elemento clave de control que se llama cuadro de mando integral, en inglés el Balance Scorecard. El BSC o cuadro de mando integral establece básicamente 4 áreas dentro de lo que hablamos de control. Son 4 áreas específicas: procesos, personas, finanzas y clientes. Y ahí vamos a establecer una serie de indicadores para saber si están cumpliendo lo que queremos en cada una de ellas. Y otra herramienta interesante de control es el benchmarking. El benchmarking lo que nos permite saber si estamos dentro de un marco de referencia de acuerdo al mercado. Es decir, nos vamos a ir a comparar con gente que haga o empresas que hagan las mismas actividades nuestras y si nosotros estamos haciendo lo mismo y logrando los mismos resultados. El benchmarking es una comparación de mejores prácticas de los demás con nosotros como empresa. Un buen sistema de control lo que tiene que buscar es que sea preciso, es decir, en el punto exacto, económico, que no sea tan costoso como lo que queremos verificar, comprensivo, que se entienda, oportuno, en el momento adecuado, flexible, que se pueda adaptar, cuantificable, que se pueda medir, conducente, que nos lleve a cumplir las metas organizacionales y sobre todo que tenga criterios múltiples y razonables, es decir, que sea tan amplio pero tan preciso que nos permita a nosotros tener un análisis razonable de la información que nos permite el sistema de control. Para ello también utilizamos sistemas de información. El sistema de información es una herramienta de control gerencial que permite recopilar, procesar y analizar datos a nivel interno y externo de la organización para así corregir metas y lograrlas, corregir los procesos y alcanzar las metas que queremos. De esta forma, el sistema de información lo que nos permite es tener datos para poder tomar decisiones y hacer las correcciones. Eso es un sistema de información gerencial. Entendemos entonces que no solamente el control es importante, sino que entender factores o procesos claves de la organización. Y esos factores que establece básicamente la lectura refiere básicamente a varios elementos que vamos a ver a continuación, pero que lo que buscan básicamente es la consecución de los objetivos de la organización en un mundo que tiene una característica: altamente competitivo. Hoy las empresas tienen una duración efímera si no se toman las decisiones correctas en el momento adecuado, es decir, ser oportuna en el proceso de toma de decisiones. Como factores claves tenemos la tecnología, la gestión del cambio, la competitividad y la globalización. Cada una de ellas las vamos a ver a continuación, pero esos 4 factores claves lo que tenemos que entender es que son vitales para que la empresa pueda sobrevivir, subsistir y no solamente eso, sino generar éxito para sus dueños, para sus accionistas, para las personas interesadas. Con una buena tecnología, entendiendo que el cambio es permanente, que tenemos que competir y que estamos en un mundo globalizado. La primera de ellas es la tecnología. Hoy quizás es el elemento más importante en cualquier organización. Y cuando hablamos de tecnología es que una organización sin tecnología es una organización que se va a quedar en el mercado. La tecnología la tenemos que entender como el hardware y software que requieren las organizaciones en cada uno de sus procesos para poder alcanzar los objetivos. Pero es importante, la tecnología es altamente cambiante, se vuelve obsoleta rápidamente. Por lo tanto, las organizaciones, si no se adaptan a las nuevas tecnologías, a las TICs que se llama, tecnologías de información, hará que la misma no sea competitiva. Lo que hoy está vigente, probablemente mañana ya no lo esté. En este sentido, requerimos sistemas de información, requerimos sistemas que nos permitan tomar decisiones de tal forma que estas decisiones se basen en la recolección de datos correctos para el proceso de toma de decisiones. El sistema de información lo que permite efectivamente es procesar, recolectar, analizar, almacenar, distribuir esa información, no solamente para las personas que toman decisiones dentro de ella, sino también entendiendo nosotros el cliente y sus necesidades para poder tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y poder ser competitivos en el mercado. Un elemento clave
en el sistema de información es entender cuáles son los conceptos que se tienen que incluir. En un sistema de información tenemos que tener a los clientes, es decir, a quién le brindamos los servicios, las operaciones que realizamos para poder lograr, el tipo de empleado que tenemos, los grupos de interés y por supuesto el desempeño que estamos logrando. Todos estos sistemas de información lo que buscan básicamente es o generar procesos eficientes o bien el proceso de toma de decisiones adecuado para poder llevar al cliente lo que realmente necesita. ¿Para quién son los sistemas de información? Para los grupos gerenciales, para que puedan tomar decisiones correctas dentro de los objetivos de la organización, para enlazar a la empresa. ¿Hacia quién? A lo interno, hacia otras empresas u proveedores o bien al mercado en general. Y este mercado en general lo hacemos a través del negocio electrónico. Es decir, muchas empresas hoy están cambiando ya, entendiendo que el sistema de información no solamente se usa para la toma de decisiones, sino también para dar el servicio a todo el mercado, que hoy es global. Un mercado que permite acceder a compras de manera directa a través de un esquema virtual y que hoy por hoy se hace mucho más necesario cuando hemos entendido que no tenemos que movilizarnos para realizar cosas, sino que las podemos hacer desde nuestras casas. El proveedor entiende también que eso lo tiene que hacer con su comprador, pero adicionalmente la empresa también tiene que entender que su cliente probablemente ya no quiera moverse. Por lo tanto, tiene que tener sistemas de información eficientes para poder desarrollar sus operaciones de una manera directa sin necesidad de un desplazamiento. Todo esto se genera a través de un esquema de cambio, es decir, una de las constantes básicamente de las organizaciones es la gestión de cambio. La empresa que se adapta rápidamente al cambio permite efectivamente poder tomar decisiones de una manera más rápida y su cliente va a recibir productos o servicios de una manera más eficiente. De esta forma, cuando hablamos de cambio, entendemos que son aquellos elementos que se transforman no solamente a lo interno, sino al externo de la organización y la capacidad de la misma para poderse adaptar. Esta adaptación al entorno es la que permitiría ser competitiva como empresa. Este cambio organizacional se entiende como la modificación en la cual se pasa de un estado actual a un estado futuro, probablemente deseado, para incrementar la eficiencia y eficacia. Pero eso sí, muchas veces los cambios no necesariamente se dan desde el punto de vista de necesidad, sino por obligación, porque muchas veces, aunque estamos bien en el esquema de trabajo, entendemos que el mercado va hacia una línea específica y nosotros como organización tenemos que adaptarnos a ese cambio. Entonces hay que entender que muchas veces el cambio no solamente es que yo lo quiero realizar, sino que lo tengo que realizar porque el mercado lo exige. Entonces la adaptación hace que las organizaciones sean mucho más maleables, es decir, mucho más modificables en función del entorno y las necesidades del mercado. Por lo tanto, dentro de las organizaciones requerimos agentes de cambio, que son personas que inician y se eh, convierten en los dueños de los procesos de cambio. Es decir, agentes de cambio son aquellas personas que entienden que el cambio es necesario y que se asumen la responsabilidad para dirigirlo y por lo tanto a mejorar a la organización. Dentro del esquema de cambio tenemos que entender que hay una serie de elementos claves. Por ejemplo, entender que hay varios tipos de cambio. Por ejemplo, la estructura. La estructura de una organización puede cambiar. ¿Adaptarse a qué? A las necesidades del mercado. Las personas no se mantienen siempre en una organización, son cambiantes. La organización puede estar siempre, pero las personas cambian. La tecnología quizás es uno de los elementos de cambio más importantes. Por lo tanto, hoy entendemos que la tecnología es quizás uno de los elementos que varían más día a día y que la empresa u organización tiene que entender que el cambio en esta área es sumamente dinámico. Y por lo tanto también productos y servicios. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas como clientes cambian y de acuerdo a esas necesidades la empresa tiene que adaptarse a ellas y modificar sus productos o servicios para que llenen las necesidades de los clientes. Entendemos entonces cuatro elementos: la estructura organizacional, las personas que la componen, la tecnología cambiante y el producto que brindamos a nuestros clientes.
No obstante, existe una resistencia al cambio, por cuanto hay muchas fuerzas internas que dificultan pasar de un estado a otro y que afectan la eficacia y eficiencia del cambio. Por lo tanto, estas condiciones son naturales dentro de la organización. No hay que entenderlas como algo negativo, sino como algo natural. Pero eso sí, que el gerente y la gerente tienen que buscar cómo adaptarse a ellas y modificar esta resistencia al cambio. ¿Qué tipo de fuerzas son las que se resisten al cambio? Básicamente las que hacen que los hábitos ya estén demasiado enfocados en cada una de las personas, que haya incertidumbre, que existan pérdidas personales y que haya un pensamiento negativo alrededor de las personas. Un hábito básicamente es algo que está arraigado en las personas de la organización. Cambiarlo es difícil, entonces el hábito como tal, al modificarlo, por ejemplo, trabajar desde la oficina o trabajar desde la casa, es un cambio radical que modifica los hábitos. Eso también puede generar incertidumbre. Si una persona está trabajando en una oficina y después le indican que tiene que pasar a su casa, puede también temer que algo suceda a futuro, como la pérdida de su trabajo. Ahí se generan las pérdidas personales. ¿Qué tipo de pérdidas? Las amistades, las relaciones, el espacio físico que antes tenía y que ahora ya no tengo en mi oficina, se puede entender básicamente como una pérdida personal o un pensamiento negativo. Es decir, que eso me puede generar la pérdida del empleo, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos hacen que se consideren como elementos claves para efectos de entender la resistencia al cambio y cómo tratar de evitarlo. Por lo tanto, para minimizar esa resistencia al cambio, vamos a encontrar primero la educación, es decir, educar a la persona en función de los cambios que estamos realizando, participando a las personas en función de ese cambio, facilitando las condiciones para que pueda ser mucho más adecuado. En algunos casos, negociar con esas personas. No obstante, muchas empresas también utilizan la manipulación y la coerción. Es decir, cambiar sus pensamientos con ideas que no son correctas a través de la manipulación o usando la fuerza para poder implementar esa resistencia al cambio. Lo importante es tratar de utilizar esos elementos correspondientes a educación, participación, facilitación o negociación antes de manipular y hacer los cambios a la fuerza como se establece en la filmina. Hay que entender entonces que la competitividad hace que nosotros hoy seamos empresas u organizaciones o pertenezcamos a empresas u organizaciones que están en el mercado hoy y que mañana pueden desaparecer. Por lo tanto, es la capacidad que tiene una empresa para competir en el mercado. La competitividad busca entender los elementos que hacen que la empresa pueda sostenerse en el mercado durante el tiempo correspondiente para poder alcanzar y lograr sus objetivos. Las empresas en general buscan una permanencia infinita. No obstante, en algunos casos es efímera porque no somos como organizaciones altamente competitivos o mínimamente competitivos. Es decir, no nos adaptamos a las condiciones de competitividad. La competitividad hoy es uno de los elementos claves para que la organización se pueda manejar y se pueda sostener en un mercado altamente cambiante. ¿Cómo logramos que una organización sea competitiva? Por supuesto, siendo creativos e innovando. Pero esta creatividad e innovación tiene que estar enfocada siempre en las necesidades de los clientes. Los clientes hoy son personas exigentes. Los clientes hoy son personas que pueden tener a mano las opciones de mercado como el sistema, por ejemplo, Internet les puede ofrecer. Simplemente una persona busca una empresa y va a encontrar 1000, 2000, 3000 empresas que le pueden dar un mismo servicio a través de un solo clic en sus computadoras. Por lo tanto, la creatividad e innovación son elementos claves para ser organizaciones. La innovación se puede dar desde el punto de vista de estrategia de la empresa, a través de los procesos organizacionales o modificando los productos. También se puede entender como filosofía, política o social. La innovación puede venir básicamente desde un cambio social, por ejemplo, a través de Facebook, Instagram y demás, que hoy se volvieron medios de publicidad.
la política, que muchas veces tiene que buscar a través de acciones o decisiones cambios dentro del tema de mercado. Por ejemplo, la política ha tomado uno de los elementos claves de hoy, que son el teletrabajo o medios virtuales para poder desempeñar las actividades, y eso hace que haya innovación dentro de las mismas empresas y por supuesto a nivel filosófico, es decir, desde el punto de vista ya propiamente del pensamiento que tengamos cada uno de nosotros de cómo pueden modificarse las cosas. La innovación puede venir desde muchos aspectos, pero quizás hoy la innovación es uno de los elementos básicos para poder desarrollar las actividades en una organización. Así las cosas, entendemos que la innovación también obligan a ser un emprendedor. Emprender no solamente dentro de la misma empresa, sino dentro de posibilidades de mercado para poder crear nuevas alternativas. Y esas alternativas muchas veces las vamos a crear a través de la exploración del contexto donde estamos viviendo, viendo oportunidades, poniendo acción nuestras opciones de decisión a través de una nueva oportunidad y sobre todo administrando esa gestión, es decir, creando nuevas ideas a través de oportunidades y gestionando de una manera eficiente y eficaz. Por lo tanto, la innovación también implica ser emprendedor en un mercado altamente globalizado, porque la globalización se entiende hoy como la ruptura de barreras. Hoy podemos llegar a crear un producto en un país como Costa Rica, como Estados Unidos o como Indonesia, y cualquiera de estos países puede venderlos a países que están al otro lado del mundo con un clic. Es decir, la globalización permite que las relaciones que se realizan entre las personas sean cada vez más cercanas, aunque no tengamos contacto físico. Y no solamente hablamos de personas, sino también de organizaciones. En cuanto a la globalización, también entendemos que existen diversas posibilidades de entender la globalización. Muchas de las empresas tienen diversas posiciones desde el punto de vista gerencial. En la lectura se habla básicamente de posiciones etnocéntricas, policéntricas y geocéntricas. Cada una de ellas explica básicamente de cómo yo puedo entender la idiosincrasia de cada país para poder llevar a cabo las políticas, las decisiones de una empresa específica. Y tiene que ver directamente a cuando yo hago operaciones de carácter global. La etnocéntrica, por ejemplo, entiende que las cosas se pueden hacer desde mi país propiamente, la policéntrica desde todos los países y la geocéntrica tomando decisiones también desde todos los países, pero decisiones específicas para la mentalidad de la idiosincrasia de cada país. Todo esto, las posiciones globales, tienen que ver directamente con el proceso de toma de decisiones y amparado sobre todo con empresas de carácter global. ¿Qué tipo de empresas de carácter global? Por ejemplo, las multinacionales, y ahí ponemos como ejemplo varias de ellas. Por ejemplo, las transnacionales, las multinacionales o las globales. Estas son las que aplican posiciones geocéntricas, etnocéntricas o geocéntricas. Por ejemplo, ponemos un tipo de organización como la multinacional que aplica básicamente a casi todas las que hacen operaciones fuera de su país, y ahí se ponen algunos ejemplos de marcas, o la transnacional, que tiene que ver directamente con que hace operaciones en muchos países, pero muchas de las decisiones aplican propiamente a cada país. Y la global, que a pesar de estar en todo el mundo, siempre las decisiones están centralizadas directamente en el país de la casa matriz. Es decir, las organizaciones multinacionales pueden ser transnacionales también y globales. Pero la diferencia está en la toma de decisiones que están centralizadas en un país o distribuidas alrededor del mundo. Hasta aquí llega la tutoría número 4 y abarcando los conceptos que se indicaron. Esperamos que sea de utilidad para todas las personas estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia del curso de Principios de Administración. Muchas gracias.